disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con la periodista Ariana Lira. Ariana, bienvenida al programa. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, es un gusto. Bueno, vamos a tratar de hacer un repaso de algunos temas de coyuntura, que es muy profusa, por decirlo de alguna manera. Empecemos por el plagio. ¿Qué impresiones tienes tú sobre este ampay, este hallazgo que ha hecho Panorama respecto de el plagio de el presidente Pedro Castillo junto a su esposa? Yo creo que esto me hace acordar, no sé si te acuerdas tú, Pedro, cuando en la campaña municipal, las elecciones subnacionales pasadas, pasó bastante esto, ¿no? Se descubrió que bastantes candidatos habían plagiado sus tesis. De hecho, se puso de moda usar este programa Turnitin, que es el que ha usado Panorama. Sí. Y en ese, me acuerdo que mucha gente intentó quitarle importancia, ¿no? Al hecho de un plagio académico, como si fuera una cosa que bueno, no es netamente penal necesariamente, porque podría serlo. Y me acuerdo que en ese momento, de hecho creo que escribí una columna de opinión sobre eso, un poco dando mi opinión de por qué sí nos debería importar, ¿no? Que los políticos plagien, que es lo que además está ocurriendo ahora con la máxima autoridad del Estado. Es básicamente que nos está diciendo el nivel de compromiso, de respeto que tienen las autoridades con las normas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí es un hecho que nos tiene que alarmar, si bien no estamos hablando necesariamente de un delito, aunque eso puede verse más adelante, algunos penalistas que sí identifican posibles delitos ahí como falsedad genérica, etcétera. Sí es importante ver el hecho de que, o cómo esto nos demuestra que las autoridades, en este caso el presidente Pedro Castillo, no tienen un compromiso firme con los procedimientos normativos de menor rango, por así decirlo, o en general con las normas, ¿no? Y eso en un primer punto. Ahora, el hecho de que haya conseguido un título de maestría gracias a esta tesis te habla de que quizás el presidente no tenía las calificaciones que dijo tener cuando postuló a la presidencia, ¿no? Entonces, sí, para mí es una señal bastante grave de improvisación, que es básicamente lo que hemos visto en todo el gobierno, falta de interés o de respeto suficiente con las normas y bueno, tampoco sorprende mucho, ¿no? Si es que vemos lo que ha estado pasando desde fines de julio hasta ahora. Ahora, más grave, ¿no te parece que este señor no salga a explicar, ¿no? A dar la cara y decir, bueno, pucha, sí, plagié, no sé qué, no sé, que diga algo, ¿no? No, claro, definitivamente, ¿no? Y ese es el modus operandi que hemos visto de Castillo desde que asumió el gobierno, desde la campaña incluso, ¿no? Que ha sido básicamente la ley del mudo, ¿no? No salir a hablar, esperar que se calmen un poco las aguas, y si es que el escándalo persiste, recién hacer algo al respecto. Y es lo que hemos visto con todas las decisiones o con todos los escándalos además mucho más grandes que este a lo largo del gobierno, ¿no? Siempre hay silencio del presidente, espera un poco a ver qué pasa, ¿no? Qué tanto se jala la pita del escándalo, y si sigue muy grave, ahí recién toma una acción. Y de hecho yo me acuerdo que hicimos una nota en El Comercio hace unos meses, conversando con politólogos que han estudiado además bastante la política regional, y todos comentan que eso es un rasgo bastante común en la política en regiones, ¿no? Que de hecho había un politólogo Mauricio Zabaleta, que me comenta que dentro del argot de las personas que han trabajado en entidades del Estado, sobre todo regionales, se conoce al gobierno de Pedro Castillo como el gobierno regional del Perú, porque se parece mucho a un gobierno regional. Y en ese sentido, lo que hacen los gobernadores regionales, donde existe en regiones una prensa que, uno, no tiene los recursos para hacer el seguimiento que se hace a nivel nacional, y dos, que es una prensa que en muchos casos también es más fácil de corromper. Uno invitado. Sí, ese siempre se mete en las transmisiones. Entonces lo que pasa es, básicamente, creo que
es eso, ¿no? Que hay escándalos, digamos, hay una noticia, una nota de prensa que involucra al gobernador regional o alguna alta autoridad regional, y simplemente se le hace caso porque al día siguiente se convierte en periódico de ayer y quedó ahí, ¿no? Esto definitivamente no se da en la política nacional, donde tienes dominicales, donde tienes periódicos de gran alcance, con muchos más recursos, que están todo el tiempo poniendo el foco encima de los altos funcionarios, ¿no? Pero Pedro Castillo sigue utilizando como esta estrategia del silencio y esperar a ver qué pasa y luego recién tomar alguna acción casi siempre tardía, ¿no? No tenemos un presidente que sale y da la cara, que da entrevistas, que toma decisiones rápidas para apagar el incendio, sino que espera a ver qué tan grande es el incendio, ¿no? No creo que esta vez el plagio vaya a ser la excepción, porque hemos visto silencio en casos incluso mucho más graves, ¿no? Sí, claro. Ahora, si yo pensaba que Castañeda era mudo, este es peor, ¿no? Este es peor, qué bestia. Más mudo que Castañeda, que Muñoz, que Claro. todos juntos. Muñoz, por lo menos cuando sale, hace de analista político, ¿no? Claro. Ahora está vacado, pero vimos por lo menos decía cosas. Este no dice nada. Nada, ¿Y nada sabes de qué es lo nada. peor, Pedro? Que como no dice nada, su silencio finalmente es llenado por lo que pueden decir sus ministros y Es lo que peor, vemos justamente es peor es todavía. una contradicción entre los ministros impresionante, siempre, ¿no? Que él se calla, los ministros salen a responder porque son increpados por la prensa y definitivamente no hay una unidad en el Consejo de Ministros, no hay una unidad en el gabinete sobre el rumbo, las respuestas, la postura del gobierno, entonces siempre salen estas contradicciones que nos dejan un poco en esta confusión, ¿no? Y pasa con el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Es lo Ya, último pero que hemos visto. antes de entrar a eso, tú hablabas de los ministros, la última del primer ministro Aníbal Torres es que las rondas urbanas van a acabar con la delincuencia y para eso se necesita una nueva constitución. ¿Qué tal? Claro, o sea, tenemos que reformar la norma la norma base del Estado, cambiar absolutamente todas las reglas del juego, del ordenamiento jurídico y de la República para que las rondas urbanas se hagan cargo de la delincuencia, ¿no? Es un poquito jalado de la pita el argumento, creo. Fuera que la idea es totalmente absurda, ridícula. Sí, y que ya se habló de eso, ya el gobierno se tiró para atrás en ese tema, pero vuelve, ¿no? Entonces la verdad es que es mucha incertidumbre todo el tiempo, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué cree el gobierno? ¿Cuándo nos está diciendo la verdad? ¿O cuál de todas las versiones de todos los ministros es en la que podemos confiar, ¿no? Yo creo que a estas alturas, lamentablemente el Ejecutivo ha perdido, la palabra del Ejecutivo ha perdido cualquier credibilidad, ¿no? No hay una consistencia para nada en nada de lo que se diga, ni entre los propios miembros del Ejecutivo. Yo creo que no ha perdido nada, yo creo que nunca la tuvo. Nunca tuvo brújula este gobierno desde el día uno. El crédito que tenía Pedro Castillo, ¿no? Con la elección, esta esperanza que representaba para muchos peruanos, ya se le está agotando definitivamente, eso se ve en las encuestas, ¿no? La gente ya se cansó, ¿no? Ya no basta con ese discurso, la gente quiere ver acciones concretas que no se están dando, y eso es precisamente lo que está terminando de agotar todo lo poco que tenía de credibilidad, ¿no? Sí. Ahora, la gente ya se cansó, pero tampoco se manifiesta, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver también con que básicamente el monopolio de la movilización ciudadana en los últimos 20 años lo ha tenido la izquierda, ¿no? La capacidad de convocatoria. No digo que todos los que marchan necesariamente sean personas de izquierda, para nada, pero de hecho la capacidad de convocatoria lo han tenido los movimientos de izquierda durante los últimos 20 años, y si bien ahora con esta elección la derecha empezó a organizarse un poquito más en ese sentido, en salir a la calle, etcétera, no vemos la misma capacidad de convocatoria aún, y la izquierda está un poco ausente. De hecho, yo conversé para Ahora, pero es una derecha que discrimina y que es excluyente, ¿no? Con lo cual tampoco va a tener pues así grandes manifestaciones, ¿no? No, y es una derecha, claro, es una derecha que y lo vemos hasta en el Congreso, ¿no? O sea, digamos, en la oposición, ¿no? Deja mucho que desear. De hecho, yo creo que la derecha tiene esta situación política en bandeja de oro para poder elegir una oposición responsable, una oposición con mucha legitimidad, y lo único que hace constantemente la oposición es dispararse en el pie con distintas conductas que tienen, ¿no? Entonces, estamos un poquito fregados. Hablando de la derecha, y tú que estás metida ahora en el periodismo de data, me llegó ahora una información de que en el marco del reconocimiento a quienes participaron en el exitoso operativo Chavín de Huántar,
en abril el Congreso habría condecorado a Roberto Guamán Azcurra. ¿Es verdad? O sea, ¿es verdad? No. Sí, eso es, yo lo que he visto, quizás es lo mismo que tú, ¿no? Que hubo esta denuncia y que de hecho la presidenta del Congreso, Sí. María del Carmen Alba, ella misma ha tenido una respuesta, la verdad que poco feliz, ¿no? Creo que ha dicho una cosa como, la verdad es que no sé si él estuvo conmemorado, pero si es que estuvo, entonces es un héroe, ¿no? Entonces, ¿En serio? ¿Esa fue la respuesta? y es un pensamiento bastante maquineo, ¿no? O sea, si estuviste dentro del operativo Chavín de Huántar, de alguna manera eres un héroe, no hay puntos grises, no importa que haya sido condenado por corrupción, sentenciado por corrupción, ya no hay duda, ¿no? Es buenos versus malos, básicamente, ¿no? Dime de qué lado estás y yo te digo si eres bueno o malo. La tolerancia con Este era el brazo derecho de Vladimiro Montesinos. tal cual, no es cualquier sentenciado por corrupción, Claro. ¿no? Entonces, si la derecha no tiene la capacidad de hacer esa diferenciación, está haciendo exactamente lo mismo que se le critica con mucha justicia a la izquierda, que es no saber hacer esa diferenciación y unirse, digamos, por una causa mayor, que es por lo que se le critica a, no sé, pues los partidos aliados de izquierda del gobierno como Juntos por el Perú, qué sé yo, ¿no? O sea, la derecha está haciendo básicamente lo mismo, ¿no? Igual que cuando recibieron a este grupo fascistoide español, a Vox acá en Perú. ¿no? Entonces, sí, es lo mismo, básicamente, ¿no? O sea, tenemos un enemigo en común y eso es lo único que importa, que me parece que esas son actitudes que dañan bastante a la democracia, ¿no? No dejan espacio a ningún punto medio ni a ninguna zona donde pueda haber algún tipo de conversación, ¿no? Entre los bandos, por así decirlo. Así es, la intransigencia es de los dos lados. Ahora, tal cual. Tu opinión sobre esta retirada del ejército del Braem, ¿no? Es también políticamente bastante complicado. Aparte de que políticamente es una decisión bastante delicada, creo que yo no soy ninguna experta la verdad, en temas de seguridad nacional, pero sí me parece que no hay ningún tipo de evidencia que respalde el retiro de la vigilancia que se puede tener en una zona como la del Braem, ¿no? O sea, claro, la verdad es una zona roja, una zona con... Es una zona roja y es una zona que necesita tener mucha más atención del Estado de la que ya se tiene. Creo que en eso además hay consenso, ¿no? Entonces, espero no equivocarme cuando digo que es técnicamente desacertado y políticamente sí estoy totalmente segura de que es una decisión bastante poco inteligente, creo. Poco inteligente, o sea, yo tampoco soy experto, pero el sentido común me dice, oye, esa zona es una zona de narcos, correcto, no puedes sacar pues al ejército, a la policía, así nomás. ¿Ah? Sí. En fin, la Asamblea Constituyente. Alimenta cualquier tipo de suspicacia de así es, además del gobierno con esto, ¿no? Además, ya, la Asamblea Constituyente. Insisten con el tema de la Asamblea Constituyente como si eso fuera a resolver así en un tris todos los problemas de este Perú, que no son pocos. Sí, no solo insisten, ¿no? Sino que van para atrás y para adelante con el tema, ¿no? Primero es la gran promesa de campaña, ¿no? Sí. La gran promesa de campaña, el eje de la campaña de Perú Libre, luego ya no es prioridad del gobierno, ¿no? Y lo dice Castillo, lo dice la entonces premier Mirta Vázquez. A nadie le interesa la Asamblea Constituyente, ya nos olvidamos de ese tema. Y ahora entra cuando estamos en la mitad cuando el gobierno está en su peor momento de popularidad, que ha alcanzado niveles de desaprobación que no se veían pues desde el gobierno de Toledo. Ahí decide soltar su cartita de nuevo de la Asamblea Constituyente. Y de una manera, además, Pedro, que el Ejecutivo está seguro que no va a prosperar en el Congreso esta propuesta, ¿no? O sea, ya dijeron la mayoría de las bancadas que no la van a apoyar. Esa propuesta va a morir en la Comisión de Constitución, muy probablemente, que además está presidida por Fuerza Popular, y los mismos miembros de la comisión creen que no debería prosperar. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo está presentando esta medida por esta vía sabiendo que no va a tener éxito, ¿no? Quiere confrontar al Congreso, quiere crear este escenario de confrontación con el Congreso al estilo Vizcarra para poder echar la culpa si es que no sale el proyecto como se ha pensado. ¿Cuál es este famoso plan B que tiene Cerrón, ¿no? Eso te iba a preguntar. Cuando el presidente de facto, que es Vladimir Cerrón, ¿no es cierto?, habla de este plan B, ¿cuál crees tú que es ese plan B que nadie sabe a ciencia cierta de qué cosa puede ir? Claro, es complicado, ¿no? El papel de Cerrón, eso es un tema muy interesante, ¿no? Porque, claro, si tú ves los gabinetes que hemos tenido hasta el momento, 4,
Sí. Se ve cómo va variando la fuerza serronista, ¿no? Cómo se va achicando. Y luego cuando Cerrón cambia de domicilio a Lima, con autorización judicial, y ya está en Lima y empieza a aparecer más y a tener más cercanía con el partido y aparecer además presencialmente en más actividades, se va viendo como si hubiera nuevamente una influencia un poco más grande en el gobierno. Entonces, claro, la idea de la Asamblea Constituyente, que es una idea que finalmente trae Cerrón desde el comienzo de la campaña, que además de que ser súper peligrosa por todo lo que ya sabemos, el hecho de que no tiene ningún límite, ¿no? Y que básicamente da un poder ilimitado, ¿no? A los constituyentes. No, además que no es, el contexto no está para una asamblea constituyente. Claro, ¿quiénes van a ser los asambleístas, no? O sea, ¿qué nos garantiza que con la clase política que tenemos ahora, qué nos garantiza que los asambleístas, al final, quien esté a cargo de redactar la nueva constitución, vaya a hacer un mejor trabajo que lo que tenemos en este momento, ¿no? A mí lo que me preocupa más es ese plan B que dice Cerrón, que no quiere decir si es o no el cierre del Congreso. Dice, yo no puedo decir ni sí ni no, pero tenemos un plan B. Entonces, creo que ahí está... ¿Podría ser un autogolpe, no? ¿Cómo? ¿Podría ser un autogolpe hacia los Fujimori? Claro, de hecho Cerrón ha dicho que no quiere decir ni sí ni no, si se trata de un cierre del Congreso, ¿no? Pero, a ver, hay maneras un poco más delicadas de cerrar el Congreso para que no parezca un autogolpe, ¿no? O sea, simplemente se puede presentar quizás una cuestión de confianza sobre el proyecto, qué sé yo, pero definitivamente Cerrón no es una persona que tenga los credenciales democráticos para que no seamos malpensados, ¿no? O sea, está bien, está mal y acertarás, diría yo con Cerrón, particularmente con Vladimir Cerrón, pero eso es creo que un poco más peligroso, ¿no? Porque el Ejecutivo está totalmente consciente de que ese proyecto de ley no va a prosperar en el Congreso de ninguna manera. ¿Por qué lo está presentando? ¿Cuál es la estrategia? Creo que ahí tenemos que tener un poquito más de cuidado. Ahora, para ti, ¿cuál sería la salida más sensata para esta crisis permanente en la que nos encontramos? Una pregunta difícil. No sé si me atrevo a responderla porque sería un poco como... no sé si la tienes, Ariana, tú eres la candidata a la presidencia del Perú. Por favor, imagínate. Pero sí, creo que... Nadie tiene esa respuesta. Yo sí tengo particularmente un problema personal con el uso que se está dando a medidas como el cierre del Congreso o la vacancia presidencial en general. ¿No? Se me parece que esta idea de simplemente aniquilar al adversario político usando mecanismos que si bien están en la Constitución pueden ser manoseados, es bastante peligroso porque ¿qué va a terminar pasando? ¿No? ¿Cuándo vamos a terminar un mandato? Pero luego, claro, vemos las cosas que están ocurriendo en el gobierno y decimos, esto sí puede calzar como incapacidad moral permanente para gobernar, quizás en los casos anteriores no calzaba, pero ahora sí. Entonces es una situación bastante complicada. Yo personalmente creo que con el nivel de desaprobación que tiene el presidente en este momento, si es que las cosas continúan así, difícilmente va a culminar su mandato, ya sea por una renuncia. No, eso está clarísimo, está clarísimo. Sí, o sea, según la última encuesta de Ipsos, sí, el 76% señala que el presidente no tiene capacidad de liderazgo, y me sorprende que ese número no sea mayor, ¿no? Así es, sí. De hecho, y claro, es un número alto, pero si vemos, por ejemplo, las cifras de aprobación, de desaprobación, no, ahí está un poquito más, sí, claro. Uy, Ariana, te congelaste. Te estaba preguntando sobre la última encuesta de Ipsos, ¿no? Que según el 76% señala que el presidente Castillo no tiene capacidad de liderazgo. Yo te decía que me sorprendía que ese número no fuese mayor. Sí, es además es una pregunta... No sé si inusual, ¿no? Pero no es yo vería más las cifras de aprobación y desaprobación que en general te dan una imagen más amplia. Y son más contundentes. Que es la penúltima encuesta que ha sacado Ipsos, ¿no? Donde sí te muestra 79% de rechazo. Para mí eso es clave. Ningún presidente, al menos en los últimos 25 años, había tenido una cifra tan alta de rechazo, tan pronto, ¿no? Al 9º mes de gobierno. Bueno, Alejandro Toledo llegó a tener 7% de aprobación, o sea, nada. Pero después. No, sí. Ahora, la economía caminaba, o sea, era otro contexto. ¿Y por qué? Además. De tecnócratas, la cosa más o menos que funcionaba, ¿no? Sí, ¿y por qué? Eso es lo interesante también
que es algo que Alfredo Torres nos lo dijo a nosotros en un informe del Comercio y también lo dijo en Cuarto Poder cuando salió esa encuesta. Toledo tuvo niveles de rechazo tan altos un poco más adelante, no tan pronto, y los motivos... No, hacia el final, fue hacia el final. Y los motivos no fueron por gestión. De hecho, su primer pico de desaprobación grande, cuando él alcanza más o menos el 80%, es por el tema de que no quería reconocer a su hija Saraí. Y porque el Poder Judicial emitió esta orden de ADN, de prueba de ADN. Entonces, claro, o sea, tú ahí ves, más que nada, eran temas de carácter personal del presidente, ¿no? En este caso es una desaprobación meramente por temas de gestión y por sospechas de corrupción. Y nunca se había visto una cifra de desaprobación tan baja, ¿no? Tan pronto. Yo creo que eso ya nos da una imagen bastante clara de lo que es este gobierno en comparación con los gobiernos pasados. Nunca habíamos tenido tampoco cuatro gabinetes de ministros a menos de un año de empezado el gobierno, ¿no? Normalmente son gabinetes que se mantienen... Indica que este gobierno no va a llegar al 5º año. Está clarísimo. El tema es... Todo parecía indicar que no. ¿En qué momento o qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el punto de inflexión en el cual la gente diga, ya, se acabó, basta ya de tanta ineptitud, incompetencia y con temas de corrupción por aclarar, ¿no? Uh-huh. Y este copamiento de gente del serronismo, que uno es peor que el otro, y nos está llevando a un desgobierno en cuanto a manejo estatal terrible, terrible. O sea que, como pocas veces se han visto, desde el primer gobierno de Alan García, que fue, para mí, el peor hasta ahora, pero yo lo veo a Castillo haciendo méritos para hacerle la competencia, ¿no? Sí, de hecho yo creo que no está mal en sí, per se, así, el hecho de que el partido de gobierno ganador ponga gente del partido en el gobierno, de hecho es algo que pasa en cualquier democracia. El problema es que en el caso de Perú Libre, los cuadros no solamente no están calificados, según lo que hemos visto, sino que tienen un rosario de denuncias, ¿no? O sea, si vas a poner a tus cuadros, que sean cuadros que van a aportar al Ejecutivo, ¿no? Y a las políticas públicas, pero en este caso son cuadros que... no tienen cuadros, pues. No tienen cuadros, y en su gran mayoría son personas que definitivamente no calzan para el puesto, y eso no es una opinión mía, sino estamos hablando de los requerimientos que te Lo que tienen son ayayeros, lo que tienen son áulicos, turiferarios, eso es lo que tiene... No pueden utilizar la carta de los cuadros partidarios en este caso porque no están cumpliendo con las exigencias legales para los cargos, ¿no? La que sí tenía cuadros era Verónica Mendoza. Pero sí, claro, que los han aportado algunos al gobierno, sí, ¿no? Pero no ha sido suficiente. ¿Cómo queda Verónica Mendoza con este desastre, en tu opinión? Bueno, yo creo que es bastante fácil en general para la izquierda poder sacar la carta de que con Keiko Fujimori hubiéramos estado peor, ¿no? Es bastante fácil usar este hipotético para lavarse las manos. A mí me parece que Verónica Mendoza debería tener un rol mucho más activo no sé si en el gobierno directamente, pero al menos en la fiscalización del gobierno, porque ella ha apoyado abiertamente esta candidatura, ¿no? Y tiene que haber alguna responsabilidad, por lo menos, para intentar mitigar los daños. Que no solamente apoyado, ha participado del gobierno. Pues ha participado del gobierno, sin duda, ¿no? Y creo que eso sí es... creo que no basta para mí. A mí, por lo menos, no me basta el argumento de apoyamos a Castillo porque creemos que tenía un proyecto interesante para el país y no queríamos que gane el fujimorismo. No es suficiente, ¿no? Ya estamos viendo lo que es el gobierno de Castillo en realidad. Y las personas que lo ayudaron a llegar al poder definitivamente deberían tener un papel un poco más fuerte en evitar que sigan ocurriendo estos desastres, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto es una catástrofe. Ahora, sí. Yo presumo... Y lo estamos normalizando, Pedro, ¿ah? Se está normalizando. Yo creo que estamos viendo... Eso es lo que me preocupa. Eso es lo preocupante, porque es tanta la frecuencia. De hecho, nosotros sacamos una nota en la unidad de periodismo de datos del comercio hace un tiempo ya sobre la frecuencia de los escándalos en este gobierno, y era altísimo. Son casi diarios. Casi diarios, ¿no? Ya sea por los nombramientos, ya sea por las sospechas de corrupción, ya sea por todo lo que estamos viendo. Entonces, se está normalizando, ¿no? La gente, es como que ya vimos tanta cochinada que, bueno, una más es una raya más al tigre, y yo creo que eso es lo peligroso, ¿no? La banalidad del mal.
Gustavo Gorriti, en una entrevista, eh, tratando de hacer un diagnóstico, comentaba que la pandemia de alguna manera nos ha vuelto como letárgicos, ¿no? O sea, no son las palabras exactas, pero sí como que nos había ralentizado de alguna forma en cuanto a nuestras reacciones o respuestas ciudadanas o cívicas, de indignación, de rechazo, y en consecuencia la calle pues se está demorando en manifestarse. Yo creo que... No sé si sea exactamente ese el motivo, ¿no? Yo creo que hay algo más. Mira, yo conversé, yo entrevisté a una vocera del colectivo Noa Keiko, de hecho, quiero tener su nombre exacto para no equivocarme, lo voy a buscar ahorita. Y ella me dijo en la entrevista de manera expresa que sí, la izquierda en general, los colectivos, digamos, antifujimoristas, que son los que han tenido normalmente más capacidad de convocatoria para sacar a la gente a la calle, etcétera, en temas que no solamente tienen que ver con el fujimorismo, sino en general cualquier tipo de polémica importante en el país, no están tan animados con salir a las calles justamente porque ha habido por lo que se está viendo en el gobierno y el apoyo y la confianza que ellos tuvieron con la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo que se está viendo en general es una decisión de no participar, ¿no? De no participar de manera activa, como ocurriría en un gobierno que no sea, o que no haya sido elegido como un gobierno de izquierda, ¿no? Yo creo que si estuviéramos viendo este tipo de actos de corrupción o de nombramientos indebidos en otro gobierno, las calles estarían tomadas. Yo no creo que la pandemia hubiera sido un motivo para evitarlo, ¿no? Yo creo que simplemente que hay mucha confusión o caemos de nuevo en este juego maniqueo de si marchamos en contra del gobierno, entonces eso quiere decir que estamos apoyando a los golpistas que quieren sacar a Pedro Castillo y no queremos ser parte de ese complot golpista. Entonces pasamos nuevamente esta dinámica de buenos versus malos, ¿no? Y no de buscar algún tipo de coincidencia entre los distintos sectores políticos, ¿no? Y tú me preguntabas un rato qué tendría que pasar para salir de esta crisis. Yo no sé si se pueda salir de esta crisis, pero creo que definitivamente una de las cosas que tendría que pasar es que se logre conversar, ¿no? Que se dejen atrás estas ocurrencias como la Asamblea Constituyente, etcétera, que finalmente lo único que van a hacer es aumentar la crispación política y tratar de conversar con la oposición para sacar una agenda de manera conjunta, que incluso podría ser una agenda que no digo que esté bien, por supuesto que no va a estar bien, pero una agenda de carácter populista, como pasó en el caso del comienzo del gobierno de Martín Vizcarra, el comienzo de la pandemia, con Vizcarra en el gobierno y el Congreso intentando hacer todas las leyes populistas que existan. Pero creo que si se siguen con este tipo de propuestas, como la Asamblea Constituyente, definitivamente no vamos a ver una mejora en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Y el Ejecutivo ahorita, lo único que le queda es el poco respaldo popular que aún tiene, ¿no? Y si sus mismos votantes o su base de popularidad, que es al final las regiones, ¿no? Donde él siempre se ha apoyado, han estado participando en un paro, como el paro de transportes que hemos visto, definitivamente le está quedando ningún lugar de donde agarrarse. Que se quiera además pelear con el Congreso, me parece. Porque esa es la otra, el manejo de los conflictos sociales por parte del gobierno es otro desastre. Otra calamidad. O sea, no tiene la más mínima idea de cómo enfrentar los problemas, ¿no? No, yo creo que esta situación, en teoría, no da para más. Pero si está dando para más es porque la clase política que tenemos actualmente, lamentablemente, es otra calamidad, es parte del problema, no es parte de la solución. Y la sociedad, yo sí creo que tiene que haber un efecto pandemia que ha ralentizado las reacciones ciudadanas. Adicionalmente, tienes el tema de la polarización de la última campaña, que tienes a la gente pues en los extremos, y cuando sale la gente de derecha a manifestarse, no se quiere estar con la gente de izquierda, ¿no? Y los colectivos de Noa Keiko
pucha, que ver al señor Montoya o al señor López Aliaga al costado, también pues le da No repelús. provoca, ¿no? O sea, cuando los líderes de la marcha son pues la chica esta, no me acuerdo cómo se, Vania. Sí, sí, ya sé, ya, la del colectivo Claro, de la cuando derecha. claro, cuando tienes ese tipo de personas a la cabeza de las manifestaciones políticas, tiene algo de sentido que no cualquiera quiera sumarse, ¿no? Porque son personas además que Son excluyentes. O sea, son dicen, excluyentes. no, contigo no me junto. ¡Ah! ¡Chum! Y es algo, claro, y es algo que además de lo que la derecha se ha quejado mucho de la izquierda, y yo creo que con justa razón, ¿no? De querer en muchos casos excluir de las causas o de las marchas a determinados sectores, y eso está ocurriendo de manera clarísima con la derecha en este momento, ¿no? Entonces, mientras se centren las marchas en estos personajes, creo que entre los líderes de la oposición estén únicamente estos personajes de la derecha no responsable, de la derecha no democrática, de la derecha más bruta que achorada, diría yo, no vamos a llegar a nada, ¿no? Y sí, yo sí creo, Pedro, que existe derecha responsable, yo sí creo que Sí, yo existe derecha también, democrática. yo Y también. se hicieron ver, esas personas se hicieron ver cuando salieron las acusaciones de fraude, ¿no? Y tú podías ver a gente como Alfredo Bullard, que es, creo que a la derecha de Alfredo Bullard hay el abismo, ¿no? No hay nada más de derecha que él, escribiendo una columna diciendo que hay que dejarnos de tonterías con el tema del fraude, ¿no? Entonces, sí creo que hay una derecha responsable. ¿Por qué no sale a marchar? ¿Por qué no convoca? No lo sé, ¿no? Pero definitivamente eso ha estado bastante monopolizado por la izquierda en los últimos 20 años, al menos. Sí, pero cuando hay manifestaciones importantes, ahí se mezcla todo el mundo. Y ahí sí no hay derecha, ni izquierda, ni centro, ni comunistas, ni Como, no sé liberales. si estás pensando en las de Merino, Por ejemplo, ¿no? Claro, pero de hecho, Donde ahí sí. tenías un gobierno usurpador, ¿no es cierto? Uh-huh. Oye, ese señor se tenía que No, ir. y tenías a una ciudadanía en general cansada. A mí sí me molesta bastante cuando se hace como este ejercicio anacrónico de, oye, viste que Vizcarra al final sí era un corrupto, entonces ¿por qué marchaste? Pero yo sí creo que había gente que marchaba no en apoyo a Vizcarra, sino Pues, ahí se marcha por principios. en O sea, tú hartazgo de la clase política, defiendes el ¿no? Estado de Derecho, defiendes la democracia, defiendes la Exacto. libertad de A mí sí expresión. me parece bastante mezquino de parte de un sector de la derecha, no voy a decir todo el sector, toda la derecha, descalificar a las personas que salieron a marchar, que muchas además eran personas que nunca habían estado involucradas en temas políticos, fue masivo, ¿no? Así me parece mezquino descalificar por lo que se supo después de Vizcarra, que no se debió bien vacado, no se dice bien vacado, pero estamos hablando de los elementos que tenía en ese momento la población y que era mayoritariamente un rechazo a la clase política. Pero sí es verdad, Pedro, que la capacidad de convocatoria de esas marchas se dio principalmente por colectivos de izquierda, que son los que están acostumbrados a salir de la calle y a tener esta capacidad de convocatoria y a mover a la gente a la calle, y luego van surgiendo pues estas protestas espontáneas y estos grupos espontáneos, pero es cierto que los colectivos de izquierda y los colectivos antifujimoristas principalmente son los que normalmente han logrado las convocatorias más grandes, ya que el que marcha sea de izquierda o derecha o de centro, lo que sea, es otra historia, ¿no? Pero ¿por qué esas personas no están organizadas? Los colectivos anti-Keiko no todos son de izquierda. No todos, claro. Uh-huh. Pero claro, la mayoría, ¿no? Y a lo que yo voy es porque... No sé si la mayoría, pero vimos no todos son de izquierda, y si no excluyen, pues. O sea, excluyen al Fujimorismo, sí, porque lo ven como una amenaza para el país. Además, que la señora Keiko Fujimori hasta el día de hoy todavía no acepta que no hubo fraude. Hasta el día de hoy, ¿no? Sí, no, y de hecho hay un antifujimorismo de derecha bastante grande, ¿no? Nosotros nos estamos olvidando también de las elecciones pasadas, cuando teníamos a dos candidatos de derecha compitiendo, ¿no? Y ahí se vio una movilización masiva a favor, no en la calle, sino a nivel de votos a favor de Pedro Pablo Kuczynski, más un sector de la izquierda que gracias a Verónica Mendoza también apoyó a Pedro Pablo Kuczynski, pero en general sí existe un antifujimorismo de derecha, y de hecho eso está medido. Carlos Meléndez lo ha medido en El mal menor, en su libro, y es bastante interesante, ¿no? La distribución como demográfica. Yo creo que el gran error de Keiko Fujimori fue cuando
fue derrotada por Pedro Pablo Kuczynski, no Ujú. haber hecho una oposición constructiva con la fuerza que tenía en ese Congreso. Si lo Ese hubiese fue, hecho, sí, yo creo ese que fue su hoy sentido sería político. habría sido, después de eso, la presidenta del Perú. Y está Pero, medido, ¿no? O sea, eso, de hecho, Meléndez también ha medido cómo crece el antifujimorismo luego del 2016. El voto duro antifujimorista crece muchísimo. O sea, Keiko mató al fujimorismo o le dio el tiro de... No, no creo que el antifujimorismo está, en mi opinión, está lejos de desaparecer. El fujimorismo, perdón, pero creo que le dio un golpe fuerte, ¿no? A su propio movimiento en el 2016. Y como dices tú, si es que ella no es presidenta del Perú, es porque se lo ganó. Y no solamente se lo ganó a en esa pulso, ¿eh? Se lo oposición. ganó a pulso. No, y Pedro, no hay que olvidarnos de que si Pedro Castillo se volvió una figura no presidencial, porque Perú Libre evidentemente nunca creyó que Pedro Castillo iba a ganar estas elecciones, pero si se volvió una figura digna de casting para ellos, fue gracias a Keiko Fujimori y a Fuerza Obvio. Popular, que lo legitimaron cuando él era líder de la huelga magisterial, le abrieron las puertas del Congreso, dijeron que Basombrío y el gobierno estaban terruqueando a los maestros, que cómo se le ocurre decir que podía haber un vínculo con el Movadef, Oye, y ahí es que le Diana, dieron cámaras. esta crisis en la que nos encontramos ahorita, si bien es cierto, es por culpa del actual régimen, que es una calamidad, un desastre, una catástrofe, todo lo que tú quieras, pero es consecuencia de ese momento en el cual las crisis políticas comienzan a gatillarse por el fujimorismo durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de forma sistemática. Sí, lo que está ocurriendo ahora es una consecuencia de la crisis política que estamos viviendo desde el año 2016. Eso creo que en eso hay absoluto consenso, ¿no? O sea, que el hecho de que alguien como Pedro Castillo haya llegado a ser presidente ¿Tú crees que Keiko Fujimori ha llegado a ese raciocinio? Esa es la gran pregunta. Yo creo que no. Sí, yo creo que una conclusión a la que yo he llegado luego de estudiar a Keiko Fujimori, sobre todo su trayectoria política desde que era una niña, básicamente, ¿no? Desde que la obligan básicamente a asumir el cargo de primera dama, es que Keiko Fujimori es una persona, creo yo, Pedro, que seguía bastante por las emociones del momento y por quien tiene estado susurrándole al oído, ¿no? Entonces es una persona que no tiene convicciones claras de ningún tipo. Yo no sé en qué cree Keiko Fujimori, creo que ella depende de la dirección del viento, en realidad. O sea, madera estadista no tiene. Cuando tienes una persona tan vacía... Por la cosa pasional, sí, es picona, sí, altanera, arrogante, no tiene un marco teórico, no tiene mucho conocimiento en general, ni principios claros, y no te estoy hablando de principios éticos, sino ya sea de principios de política económica o principios de en qué crees, qué eres, cómo te defines. Cuando hay una persona tan vacía en ese sentido, creo que es muy fácil de rellenar, ¿no? Y que creo que eso es lo que ha pasado con Keiko Fujimori un poco, o por lo menos lo que yo concluyo de alguna manera en mi parte del libro de Señora K, ¿no? Es una persona que ha dependido siempre de las circunstancias, de quién tiene al costado y con quién se está peleando y a quién quiere fastidiar, básicamente, ¿no? Entonces es como si tuvieras un adolescente como lideresa de la oposición, básicamente. Más o menos, es verdad. Ahora, ya para ir cerrando, si hubiese un adelanto de elecciones, que yo creo que ese es parte de la salida a esta crisis, una de las opciones. Tiene que ser un adelanto de elecciones, pero con un combo de reforma profunda de la política, ¿no es cierto?, para evitar tener a dos peores candidatos que los que hemos tenido en la última segunda vuelta, ¿no? Que los deben haber. ¿Eh? Por ahí dicen, no, peor que Keiko y peor que Castillo. No, estamos en el Perú, tiene que haberlo, ¿no? Lo mismo decían antes, no puede haber nadie peor. Y acá nunca tocamos fondo. Pensamos que tocamos fondo, pero hay más fondo abajo. Bueno, sí. si hubiese un adelanto de elecciones, ¿quiénes te gustaría ver postular? Uy. Difícil. Yo, por principio... Yo no sé. Mira, por principio, Pedro, yo es una pregunta para la cual yo no tengo respuesta. Sí, yo nunca... trato de hacer el ejercicio de no tener fe particular en ninguna persona que aspira a un cargo público, porque, bueno, básicamente porque tenemos una historia de decepciones y porque creo que los peruanos en general necesitamos mucho tener un mesías en el cual creer
en cuestiones políticas que siempre termina defraudando, ¿no? Y eso es lo que vemos desde el gobierno de Alejandro Toledo, recordemos, era el que traía la democracia de vuelta, lo hemos visto en Vizcarra, lo hemos visto en PPK, lo hemos visto en todos, ¿no? Entonces, yo no me atrevo a... Un nombre específico no me atrevo a decir, pero sí creo que sería ideal... a ver, el perfil de una persona, con nivel de conversación y convocatoria, y que no entre en este juego maniqueo de la derecha versus la izquierda, el comunismo versus el conservadurismo, sino que sea una persona que pueda conversar con distintas posturas políticas. Creo que eso es básico para salir de esta crisis en la que estamos, ¿no? Si tenemos alguien que surja del centro político. Sí, que hoy puede por hoy ser, está totalmente o es una abandonado. persona de izquierda o es una persona de derecha, pero que tiene capacidad de convocatoria y de conversar y de llegar a acuerdos con las otras tiendas políticas. Creo que si no tenemos ese primer paso, vamos a seguir enfrascados en esta dinámica, ¿no? Eso y bastante más, que sea una persona que tenga cuadros, ¿no? Que esté rodeada de cuadros capacitados para poder gobernar. Que tenga la capacidad de convocatoria. Exacto. ¿No? Porque en este país, pues, digamos, no hay un solo partido político, porque no lo hay, ni uno, que tenga un aparato a nivel nacional, con cuadros técnicos, honestos. Eso no existe, pues, no existe. Por eso es que se requiere de una reforma política profunda y radical, porque de lo contrario vamos a seguir pateando la misma piedra. Es el gran problema de este país, ¿no? Que se llama Perú, y se llama Perú. Bueno, Ariana, oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto verte después de mucho tiempo y nada, suerte en todos tus proyectos. Gracias, Pedro, a ti por invitarme, un gustazo. Cuando quieras conversamos de nuevo, que estés muy bien. Gracias, Ariana. Fue Ariana Lira y con ustedes hasta la próxima. Chao.